este video vamos a revisar lo que son los ciclos y las sentencias que se pueden usar dentro del for. O sea, de PHP. Son básicamente las mismas que se pueden usar en otros lenguajes de programación. Yo entré a la documentación oficial de PHP, tengo acá los manuales y en la documentación ingresé lo que eran los ciclos o estructuras de control, como se conoce. Acá tenemos el if, el else if, y si uno va a cada una de ellas, puedes elegir el lenguaje en el cual quieres ver la documentación. Te van a aparecer ejemplos de cómo opera. Siempre tienen que estar dentro de la etiqueta, eso ya lo conversamos. Y en el caso del if, yo puedo poner aquí cualquier sentencia que me pueda devolver un verdadero o falso, ¿ya? Todo lo que esté dentro de los corchetes va a ser lo que se va a ejecutar si es que esta sentencia es verdadera. Bien, además está el else, que sería el no cumplimiento de la sentencia que está puesta en el if, ¿cierto? Por defecto, si es que esto no se cumple, va a hacer esta otra acción que está acá. Aquí yo puedo poner una serie de acciones, no solamente una, ¿sí? El else if es una variación de las dos anteriores y en realidad lo que hace es poner otra sentencia dentro del ciclo. Por ejemplo, acá pongo un if, si a fuera igual a 1, por ejemplo, puedo hacer cierta acción y si es que no se cumple, vuelvo a poner otra condición. Si a es igual a 2, puedo ingresar en este ciclo. En el caso que no se cumpla ninguna de las anteriores, vuelvo a entrar acá. Tenemos sintaxis, bueno, alternativa de control. Hay una forma también de expresarla, no a través de llaves, sino que a través de dos puntos. Bien, también es una manera de trabajar. Están los while. El while es un mientras. Eso quiere decir que mientras se cumpla la condición que está acá, yo voy a ejecutar las sentencias que están dentro del while, dentro del ciclo. Acá también aparece de la misma forma. Fíjense que o tengo llaves o tengo un dos puntos, pero indicando la sentencia donde está el fin, ¿sí? Acá también puedo tener múltiples instrucciones. Lo que sí hay que tener cuidado es que de una forma u otra, la sentencia que está acá debe modificarse en las instrucciones que están dentro del while. ¿Por qué? Porque si yo pongo que i sea igual, mientras i sea menor a 10, pero el i nunca se modifica dentro de la sentencia, o el i parte se invierte, por ejemplo, es muy posible que esta condición nunca se dé y generemos un loop dentro del sistema. Entonces, esta condición, así como los ciclos en general, deben tener cuidado, no deben ser infinitos. La otra sentencia es el do while. ¿Qué diferencia tiene con el while? Es que esto se ejecuta y luego valida la sentencia. Eso quiere decir que el while se va a ejecutar 0 o más veces y el do se va a ejecutar 1 o más veces. Luego tengo el for. El for es un poquito distinto. Aquí lo que hace yo es declarar una variable en un valor específico, poner una condición, en este caso que sea menor a 10, y luego hago la instrucción para poder modificar esa variable. En general estos son para iteraciones con números, ¿cierto? Con modificaciones de número. Y aquí garantizo en definitiva que yo pueda ejecutar una cierta cantidad X de veces. Aquí yo puedo poner que se incremente en 1, que se incremente en 2, etc. La instrucción que yo estime conveniente. ¿Cuál es la diferencia con el while? Es que el while, en la instrucción de validación, yo puedo poner cualquier tipo de condición. En este caso estamos validando efectivamente en una condición numérica, aritmética. El for each normalmente se utiliza para poder recorrer arreglos o sentencias que vienen desde la base de datos, se lo vamos a ver después. Yo creo un arreglo y esto se ejecuta hasta que se acaben las instrucciones del arreglo. Y aquí lo que hace es tomar el array, que ya está declarado aquí arriba con ciertos valores, e introducir uno de esos valores en esta variable que se llama valor. Dentro de las instrucciones yo voy a utilizar esta variable. Es como ir recorriendo uno a uno. Cuando yo vuelvo a pasar por el ciclo forch, el cursor se mueve, en este caso, por ejemplo, se movería al 2. Y luego tomo valor, ese 2 se lo asigno a la variable valor y dentro de valor empiezo a ejecutar las acciones. Lo mismo, vuelvo a pasar al ciclo, del 2 se mueve al 3, el 3 pasa a la variable valor y hago las acciones. Así hasta que no tenga ningún otro
valor o contenido dentro del arreglo. ¿Sí? Hay varias formas, se las dejo acá para que las puedan revisar. Break. Break es una instrucción que va dentro de los ciclos y que nos permite a nosotros parar el ciclo. Break lo que significa es quiebre, ¿cierto? Y independiente de lo que pase en las validaciones aquí arriba, yo por alguna condición puntual podría ir y detener la instrucción y el sistema lo que va a hacer es pasar a la instrucción siguiente. ¿Sí? Hay varias formas acá de hacer el break. Eso pasa con el switch también, que es una sentencia que viene más abajo. Acá lo que le estamos diciendo en definitiva es que continúe con el ciclo. Una instrucción en general yo la he usado poco porque dentro de la programación uno normalmente tiene algo que hacer si sucede ciertas condiciones. ¿Ya? Pero existe la opción de que si se cumple, si que sucede algo, en este caso por ejemplo que la clave, el mod 2 de la clave sea falso, dice que continúe. Es por ejemplo, si yo quisiera hacer una división por 0 y no quiero que el sistema se caiga, yo podría, por ejemplo, controlar esa condición y decirle que continúe. El switch es una sentencia muy similar al if, pero lo que hace es poner distintos casos. Por ejemplo, yo evalúo una variable y si esa variable tiene ciertos valores, en este caso es numérico, yo voy a hacer ciertas condiciones. Es un poco distinto al if porque en el if yo puedo poner varias instrucciones, puedo concatenar a través del AND o del OR muchas instrucciones. En este caso lo único que hace es validar el valor de una variable puntual. ¿Ya? Pongo acá los posibles valores y se dan cuenta que están en numérico y en esta parte de acá las tenemos en texto, ¿cierto? Que también lo puedo validar. Y además existe la posibilidad de que yo le diga por defecto, ¿bien? Que haga ciertas acciones. O sea, si no cumple ninguna de las anteriores, yo voy a ejecutar la instrucción por defecto. Lo que debo hacer acá es que en cada una de las instrucciones debe ir una sentencia break. ¿Sí? Si no, el sistema no lo va a reconocer y va a ejecutar todas las instrucciones hacia abajo. Es parte de la estructura del switch. Bueno, acá hay muchas más, me gustaría que las pudieran revisar. Si hay duda, me pueden indicar y las podemos ver. Bien, estas son las más utilizadas en definitiva. Vamos a hacer un ejemplo con un while. Entonces, les recuerdo la estructura del while. Nosotros tenemos una condición, ¿cierto? Dentro de la condición voy a hacer ciertas instrucciones y estas instrucciones se van a ejecutar mientras el valor del while sea verdadero. Bueno, tengo mi SAMP corriendo, tengo la página y acá vamos a hacer un while. Y lo que vamos a hacer es imprimir hasta el número 20, vamos a tomar una variable que va a llegar hasta el 20 y vamos a imprimir los números pares en el caso que sea mayor de edad y impares si en el caso que sea menor de edad. El primer ciclo lo vamos a hacer con el while. Vamos a tomar acá y le vamos a decir que mientras i no tenemos declarada la variable i, por lo tanto no tengo contra qué comparar, vamos a declararla en 0 afuera. Mientras el i sea menor a 20, inicializo y cierro. Vamos a hacer un if y le vamos a decir que si el i mod 2 es igual a 0, significa que es par, vamos a imprimir el mensaje, vamos a imprimir la variable de i, ¿bien? Y le vamos a concatenar un salto de línea para que se pueda mostrar hacia abajo. Acá es importante que yo debo indicar el i más, ¿bien? Si yo no indico el i más, en realidad lo que va a suceder es que se va a generar un ciclo y en ningún minuto se va a cumplir esta condición y el sistema va a quedar dando vuelta. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a seleccionar mayoría de edad, vamos a darle a imprimir y si se dan cuenta, aquí la primera impresión es un 1, que sería el valor del combo, ¿cierto?
El segundo viene la imagen, que es la impresión que nosotros ya habíamos hecho. Y en tercero vienen los pares, del 1 al 20. Esto también yo lo puedo hacer, lo vamos a hacer aquí abajo, pero indicando los impares. Y lo vamos a hacer a través de un for. Si se fijan, acá yo tengo la declaración fuera del while. En el for lo primero que hago es declarar mi variable. Posterior a eso pongo la condición, que es lo que está acá. Entonces acá le pongo que mientras i sea menor a 0, ¿cierto? Vamos a, ahí sí. Y lo tercero que viene en el for es lo que hice yo aquí adentro, que sería aumentar el valor de i. Esto me permite a mí controlar en la misma instrucción todos los posibles errores que pudiera tener un while. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que yo aquí estoy validando, haciendo una validación aritmética de un valor. Si yo quisiera, por ejemplo, poner aquí una instrucción, esto no va a suceder acá. O sea, puedo hacerlo aquí, pero no podría hacerlo en el for. ¿Bien? Porque acá en definitiva está hecho como un contador. Entonces vamos a copiar esto que está acá, solo el if, y acá le vamos a decir que mientras sea distinto, ¿cierto? Es la única diferencia. Entonces, si se fijan, acá yo tengo más líneas de código que en este for que está acá, porque el for incluye de 3 líneas, hace solo una. Vamos a ejecutar, nos volvemos atrás, elegimos la segunda opción y ahora el sistema me imprime los impares.